es Adriana Quintero, hija de Ángel José Quintero Mesa. Fue desaparecido el 6 de octubre del 2000 en la ciudad de Medellín. Actualmente me encuentro en el exilio hace alrededor de 14 años, a raíz de la búsqueda y de la denuncia por la desaparición de mi papá y de 6 familiares más. Para el año 1999 nosotros vivíamos en Medellín, desplazados de la región de Urabá. Ya para esa época habían desaparecido varios familiares de mi mamá en la región de Urabá. Ellos hacían parte de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Entre ellos, de los desaparecidos, para esa época ya estaba mi abuelo, Luis Fernando, mi tía Rosalba, mi primo Joaquín, asesinados Ananías Guisado, el esposo de mi tía. El hijo de ella también en 1999 precisamente fue asesinado en San José de Apartadó. Y mi tío Orlando en 1995 en la región de Urabá. Este hecho fue lo que dio como el campanazo, digamos, entre otras cosas, desplazamientos forzados que vivimos en Urabá. Y fue como el campanazo para decidir, ¿no? Pues no teníamos otra opción. Nos desplazamos en varias ocasiones en la misma región, pero la persecución continuaba, habían bombardeos, había ataques por parte de la fuerza pública, paramilitares, masacres. A mi papá le hacen un atentado en 1997, el 7 de julio, en la ciudad de Apartadó. Entonces todos estos hechos nos vemos pues obligados a desplazarnos a Medellín y toda la familia llegó allí. Los que sobrevivimos nos volvimos a reencontrar en la ciudad de Medellín. Mi papá asistía a andas también y también empieza junto con uno de mis tíos, Rubén Úsuga, quien fue una de las personas que el ejército hizo firmar un acta de buen comportamiento cuando asesinan a mi tío en 1995. Entonces ellos dos inician como esa denuncia de todos esos hechos que habían pasado en la región de Urabá. Mi papá, siempre que ocurrían cosas cerca de donde estábamos, él siempre iba y recogía como la información, ¿no? De qué había pasado, a quién habían desaparecido, a quién habían asesinado. Se salvó de varias masacres. Entonces toda esta información la tenía él. Yo supe que él precisamente denunció ante la Fiscalía en 1999, el 3 de mayo, todos estos hechos que habían ocurrido en la región de Urabá, con la familia y con otras personas que él conocía. Ellos eran familiares activos antes y luego ya se vincula, ya como laboralmente, digamos, en ASFADES. En agosto, el 25 de agosto del 2000, desaparecen a mi tío Rubén, a Wilson, y a mi primo Arbey en la ciudad de Medellín. Rubén era el que había firmado el acta, era el que también había denunciado ante la Fiscalía. Mi papá también lo había como animado a que hiciera parte de ASFADES y a que denunciara. Yo recuerdo que mi papá solamente me dijo, estábamos en el entierro de un sobrino de mi papá precisamente, y recuerdo yo que estaba con el acompañamiento de brigadas ese día, y me dijo, los muchachos están perdidos, refiriéndose a mis tíos, ¿no? Y a mi primo. Y efectivamente después, averiguando, pues nos enteramos de que ellos habían sido
sacados del centro de Medellín, de un bar panamericano, alrededor de la 1 de la tarde por varios hombres armados. Del lugar, del establecimiento, intentaron como pedir ayuda, ¿no? Y estos hombres lo que hicieron fue romper el cable del teléfono. Mi papá tuvo contacto con la gente que estuvo ahí como testigo. Lo leí muchos años después cuando yo me vinculo a ASFADES y trabajaba en el archivo. Leí una parte del expediente donde decían que la mujer que había estado como atendiéndolos a ellos ese día, que estaba ese día laborando, había sido asesinada, apuñalada. Mi papá lo llaman a declarar, a ampliar la declaración sobre la desaparición de ellos el 6 de octubre. Y después de eso es desaparecido, el mismo 6 de octubre. El acompañamiento de brigadas fue constante. Desafortunadamente ese día pues ellos tenían una reunión fuera de la ciudad. Esto lo sabían pues las personas que estaban, que fue el Gaula, que estaba haciendo las interceptaciones y los seguimientos a ASFADES y a otras organizaciones. Y estaban enterados de todo lo que pensábamos hacer. Mi papá había estado en Bogotá una semana antes, le habían hecho un estudio de seguridad y el resultado era pues que teníamos que salir de la ciudad preferiblemente ya por todos los antecedentes. Además porque él era el que se encontraba ya como al frente de toda la denuncia. Yo me hablo con mi papá el 4 de octubre, entre 3 y 4 de la tarde me llamó al trabajo, me dijo, ¿Usted qué opina de que nos cambiemos de casa? De que nos vamos de la ciudad o del barrio. Entonces le dije yo, ¿otra vez? Entonces se quedó callado y yo le dije, bueno, pues si no hay de otra. Esa fue la última conversación. Me dijo, el sábado hablamos en la casa. Y van a ser 19 años y aquí estoy esperando. Yo voy a la casa el sábado, después de salir del trabajo. Me vi antes con mi mamá en el centro, me dijo que mi papá no había llegado la noche anterior, el viernes. Él había quedado de recoger a mi hermana, que ella también salía los viernes de trabajar. Se encontraban en el parque de Río. Mi hermana dijo, yo llegué y él no estaba. Mi hermana se fue para la casa. El sábado estuvimos en el centro con mi mamá, con mi hermana. Ya de ASFADES la habían llamado, preguntando, pero teníamos la esperanza de que él estuviera en alguna casa de algún hermano. Él había quedado de hablar también con mis primos, con las viudas, con mi abuela, porque lo que él decía era que él no se podía venir de la ciudad sin saber qué iba a pasar con el resto. Creíamos que estaba en eso, que estaba hablando con ellos, que estaba concretando algo para organizar qué hacer. Yo salgo en la noche, alrededor de las 6, 7 de la noche. Estaba cerca de la casa en un barrio que se llama Aranjuez y me entró como una corazonada, una sensación muy rara y me dio por llamar a la casa. No teníamos teléfono, nos pasaba una vecina
y la vecina me dijo, su mamá le dejó razón, que se ver en la casa de los monitos. La casa de los monitos era la casa de brigadas. Era como una señal que nosotros teníamos. Yo me imaginé que algo había pasado, pero nunca me imaginé de que hubieran desaparecido a mi papá. Dije, alguna amenaza o algo pasó. Yo llego a brigadas y están mis hermanos y mi mamá en la casa de brigadas. Y recuerdo que Miquel, uno de los que estaba en ese momento en Medellín, me dijo, tu papá está desaparecido. Ya nosotros no pudimos volver a la casa. Mi mamá sacó lo que pudo. Yo no pude sacar nada porque yo no alcancé ni a entrar a la casa ni nada. Cuando la vecina me dijo la razón, me fui. Estuvimos en varios sitios y todo el tiempo tuvimos el acompañamiento de brigadas las 24 horas. Hasta el 12 de octubre que ya nos sacan a Bogotá, a 4 familias de ASFADES, entre ellas varias compañeras de la oficina que estaban esa noche con mi papá. En Bogotá estuvimos alrededor de 6 meses, que solamente podíamos ir hasta cierta parte. Era un sitio que quedaba a unos 20 minutos. Y era como un centro comercial, solamente podíamos llegar hasta ahí. No podíamos pasar a Bogotá, sino a ese sitio. Ya después de 6 meses yo ya me vinculo a ASFADES como familiar activo. Y allí estoy hasta el 2005, cuando se presentan nuevos hechos con los hijos de Rosalba, la que habían desaparecido en 1997 en Dabeiba. Y bueno, ya ASFADES solicita ante las embajadas como la posibilidad de que nos dieran el refugio. Y una de las embajadas que respondió más rápido fue la de Suecia. Así que el 7 de septiembre salimos del país. Ya va a ser 14 años. He venido varias veces, pero ha sido cosas como muy concretas referente al caso. Y yo siempre me he sentido muy insegura, siempre he tenido mucho temor. Y cuando iba de camino al aeropuerto dije, esto va para largo. Yo sé que no voy a volver, al menos a vivir pronto, sé que no. El contacto con brigadas igual lo mantenemos. Prácticamente Brigadas se convirtió en mi segunda familia aquí. Entonces, las pocas veces que vengo, pues trato como de compartir con ellos, y son muchas cosas que nos unen con todos ellos a pesar de los años, ya cerca de 19 años. Desde mi propia experiencia, sobre todo la confianza que inspiran, ¿no? Y también la entrega que hacen en su trabajo, como la seriedad también que tienen para afrontar situaciones también de seguridad, y todas las que se presentan, ¿no? Porque de todas maneras acompañar personas con alto riesgo de seguridad pues implica también tener un manejo entre estricto, entre
el respeto, entre decisiones también que se deben tomar. Entonces sí, como el trabajo que ellos realizan es de admirar y de hecho han salvado muchas vidas. Antes de salir del país, bueno, exigían eh, como varias cuestiones, los que eran pareja tenían que casarse, nos dijeron que también tenían que tener partida de bautismo y bueno, mis dos hermanos no eran bautizados, que eran los menores. Y no sé, eso de la cercanía también con brigadas, pues resultamos siendo compadres. Pues Roberto es el padrino de mi hermana menor. Entonces, tenemos ese vínculo, ¿no? Igual.